Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Pues muy buenas tardes, días o noches. Pues miren, yo me acabo de levantar. Han de creer que sonaron las campanas de catedral y pues me levanté para atenderlos a ustedes. Han de creer que todos los sábados los voy a esperar aquí en el Teatro Calderón a las 3 de la tarde, a las merititas 3, Pero ¿saben qué? Pues traigan también a los chiquillos, a toda la familia, para hacer juntos el recorrido por las entrañas del Teatro Calderón. Han de creer que el Teatro Calderón está rete bonito y hay mucha gente que no lo conoce de los adentros. Pues miren, bajamos hasta los sótanos y subimos hasta las gallolas, allá donde cantan los gallos, han de creer. Vengan, aquí los esperamos, ya saben, todos los sábados a las merititas 3. Buenos días, es un verdadero gusto, como siempre, estar con ustedes y poder comentar algunas de las cosas que afectan nuestra medio ambiente y qué acciones podemos hacer para poder mitigarlas. Hoy en día, el mundo enfrenta niveles récord de conflictos y violencia con un impacto significativo en las personas. Solo en el 2023 se registraron más de 170 conflictos armados. Para finales del año, casi 120 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a desplazarse debido a la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de derechos humanos y los acontecimientos que perturbaron gravemente el orden público. Si bien el costo humano de la guerra es innegable y profundo, el medio ambiente también sufre consecuencias inmensas y a menudo ignoradas. Más allá de la destrucción inmediata, los conflictos alteran los ecosistemas, agotan los recursos naturales, contaminan el medio ambiente y ponen en peligro la salud de nuestro planeta para las generaciones futuras. En el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, el 6 de noviembre, se examinó por qué el impacto ambiental de la guerra es un problema complejo y urgente que exige atención mundial. Impacto en los recursos naturales. La guerra altera el delicado equilibrio de la naturaleza de muchas maneras. El daño ambiental tiene consecuencias devastadoras para los recursos naturales, los ecosistemas críticos, la salud, los medios de vida y la seguridad de las personas. Cuando se talan los bosques con fines militares, las tierras fértiles y los recursos hídricos vitales pueden contaminarse.
Los militares suelen talar la vegetación o perturbar los ecosistemas para reiterar la cobertura de los combatientes enemigos o para inhabilitar zonas y obligar a la población local a abandonar el lugar, con graves consecuencias para la naturaleza. Las comunidades locales han denunciado el uso de estas tácticas durante la guerra civil de Sudán y en Irak, donde se desecaron humedales. En Ucrania, grandes extensiones de tierra corren el riesgo de estar contaminadas con minas terrestres y municiones sin detonar. Su suelo, vías fluviales y bosques han sido contaminados por bombardeos, incendios e inundaciones. La limpieza de minas terrestres y municiones sin detonar suele llevar décadas y requiere una inversión considerable. En Ucrania se estima que los costos rondean los 34.600 millones de dólares estadounidenses. En Gaza se ha producido una degradación total del suelo, el agua, la tierra y la agricultura. Los sistemas e instalaciones de gestión de aguas residuales y residuos sólidos han colapsado. La destrucción de edificios, carreteras y otras infraestructuras han generado millones de toneladas de escombro, algunos de los cuales están contaminados con municiones sin detonar, amianto y otras sustancias peligrosas. Un indicador de los impactos es el aumento de las tasas de enfermedades transmisibles en Gaza. En los 3 meses posteriores a la escalada del conflicto, la Organización Mundial de la Salud reportó 179,000 casos de infecciones respiratorias agudas y 136,400 casos de diarrea en niños menores de 5 años. Un claro indicio del impacto de la destrucción de las obras públicas. Además, en algunos países, la abundancia de recursos naturales ha limitado los conflictos armados. Las prácticas insostenibles de minería, tala y caza furtiva perpetúan la violencia y devastan el medio ambiente en países como la República Democrática del Congo, donde la extracción del cobalto y coltán para baterías recargables continúa alimentando el conflicto en el este del país. Emisiones y contaminaciones. Según un estudio de científicos por la responsabilidad global y el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, los ejércitos son responsables de aproximadamente el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El consumo excesivo de energía derivado de los conflictos agrava la crisis climática, tanto por las emisiones directas de gases de efecto invernadero, derivadas de las actividades militares, como por sus efectos indirectos a nivel global. Las emisiones derivadas de las actividades militares, tanto las derivadas del mantenimiento de las Fuerzas Armadas como de la participación en los conflictos, no quedaron plenamente contempladas en el Protocolo de Kioto de 1997 ni en el Acuerdo de París del 2015, debido a las reservas de los estados por motivos de seguridad nacional. Los daños a las plantas industriales químicas provocan incendios y liberan contaminantes al aire, el agua y el suelo, lo que genera importantes riesgos inmediatos y a largo plazo para la salud humana y el medio ambiente debido a la contaminación. Durante la Primera Guerra del Golfo, en 1991, cientos de pozos petroleros incendiados ardieron sin control en Kuwait
y afectaron la calidad del aire a escala mundial. Se informó más de 600 pozos petroleros fueron destruidos y incendiados, lo que resultó en la liberación diaria de hasta 500,000 toneladas métricas de contaminantes que afectaron la calidad del aire de los estados vecinos. Durante la guerra de 34 días entre Israel y el Líbano en 2006, el bombardeo de la central eléctrica de Jibei en el Líbano provocó el vertido de entre 10,000 y 15,000 toneladas de petróleo al mar Mediterráneo, afectando la mayor parte de la costa libanesa y extendiéndose parcialmente hasta Siria. El derrame provocó la muerte de aves y fauna marina. Los conflictos armados utilizan grandes cantidades de municiones que contienen metales pesados y uranio empobrecido. Así, cantidades modestas con efectos devastadores para la salud humana y el medio ambiente. Desde tierras y vías fluviales contaminadas hasta la liberación de sustancias tóxicas y gases de efecto invernadero. El impacto ambiental de la guerra es inmenso y de gran alcance. Reconocer este impacto es el primer paso para mitigar los daños, promover la remediación ambiental y, en última instancia, prevenir futuros conflictos. Estos son trabajos realizados por un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el impacto ambiental de los conflictos en Ucrania y Gaza. El medio ambiente ha sido siempre víctima de los conflictos armados, siendo una amenaza crítica para la conservación y protección del planeta. En el 2001, la Asamblea General de la ONU declaró el 6 de noviembre el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. Pero ¿cómo afectan las guerras a la naturaleza? Muertos, heridos, destrucción de ciudades enteras son algunos de los destrozos que afectan los conflictos armados en el mundo. Sin embargo, el efecto de las guerras en el medio ambiente pasa desapercibido, pese a suponer un problema medioambiental casi irreversible. Las guerras amenazan la salud y la naturaleza. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. Además, en este tipo de conflictos armados se suele llevar a cabo acciones que ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas. Por ejemplo, la quema de cosechas o la tala de árboles para debilitar al enemigo. A su vez, la contaminación del agua, el envenenamiento del suelo, la desforestación y la contaminación del aire son algunos de los efectos de la guerra en el medio ambiente. Según el Programa de Medio Ambiente de la ONU, al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados con la explotación de los recursos naturales, ya sea por la explotación de la madera, del oro, del petróleo o recursos menos abundantes como el agua o la tierra fértil. Además, en las últimas 6 décadas se han producido conflictos armados en más de 2/3 partes de los principales puntos de biodiversidad del mundo, poniendo en riesgo su conservación. Con el objetivo de garantizar y hacer conciencia que la preservación del medio ambiente forma parte de las estrategias para la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz, las Naciones Unidas declararon la celebración del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y Conflictos Armados
En 2006 se aprobó una resolución en la que se reconoce que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible ayudan a reducir el riesgo de conflictos armados. El efecto de los conflictos armados en el medio ambiente. Uno de los mayores efectos de las guerras en el medio ambiente tuvo lugar durante las 2 guerras mundiales. Se trata del hundimiento del armamento en el mar para evitar su reutilización por el bando enemigo, y supuso uno de los efectos medioambientales más graves y que todavía persisten. Se estima que en los mares del norte y Báltico hay alrededor de 1.6 millones de toneladas de municiones. El gran problema que conlleva arrojar al mar municiones y armas es que acaban liberando compuestos tóxicos que acabarán poniendo en peligro la vida de los ecosistemas marinos. En 1972, a través del Convenio de Oslo, se prohibió esta práctica, pero actualmente se desconoce la cantidad de armamento que se encuentra en el fondo del mar. Otro ejemplo del efecto de las guerras en el medio ambiente tuvo lugar durante la Guerra de Vietnam, entre 1961 y 1971. Durante este conflicto se utilizaron productos químicos con los que se rociaron vastas extensiones del sur de Vietnam para despejar el paso por la selva. El agente naranja fue uno de los compuestos químicos más utilizados, con el cual se llevó a cabo una deliberada destrucción de los bosques del país. Las mafias añadieron problema a esto. El valor de los recursos naturales y de sus ingresos asociados han alentado a la proliferación de mafias y organizaciones terroristas que utilizan la violencia para controlar su acceso y su uso. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el delta del río Níger, uno de los lugares más afectados por la masiva extracción de petróleo en el mundo desde los años 50. El resultado de esta explotación masiva de petróleo ha provocado graves impactos medioambientales y sociales que son ya irreparables. Además, los locales de la zona han denunciado prácticas ilegales como la quema del gas residual que conlleva graves daños en el medio ambiente, así como en la salud de los ciudadanos de la zona. No solo la vegetación y las cosechas se ven afectadas por la lluvia ácida, sino también el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer o malformaciones han aumentado de forma considerable. En Colombia, la explotación irregular de las minas de oro en el país, junto con la extracción ilegal de otros recursos naturales a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que se conoce como el FARC, han provocado la contaminación por mercurio de ríos y tierras, especialmente la cuenca del río Quito. Otro ejemplo fue lo ocurrido en la guerra de Irak, cuando las tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas de Mesopotamia, uno de los mayores ecosistemas de humedales en el Oriente Próximo. Estas marismas quedaron reducidas a menos de un 10% de su extensión, convirtiendo un paraje natural en un desierto de sal. La población civil no es la única que sufre los estragos de un conflicto armado. Las guerras también tienen efectos devastadores sobre el medio ambiente. El planeta también padece los conflictos armados, las guerras. No es en vano suponer una amenaza directa a la conservación y preservación de nuestro entorno.
y es una verdad tan inapelable que incluso hay efemérides para recordar su importancia, como lo mencionamos el 6 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. En tiempos de guerra, la naturaleza sufre la degradación que dejan tras de sí las acciones militares. La tala de árboles o los incendios ponen en peligro la biodiversidad o los ecosistemas naturales. Las armas arrojan gases tóxicos y partículas al aire y filtran materiales pesados en el agua y en el suelo. Y las bombas provocan profundas marcas en los paisajes. A veces la destrucción ambiental se debe a una estrategia intencionada. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, el ejército estadounidense roció con productos químicos vastas franjas de la selva con el objeto de devastar los bosques y de esta forma privar de protección a sus fuerzas enemigas. Por otro lado, la guerra civil en Mozambique, que se prolongó durante 15 años, hizo que el Parque Nacional de Gorongosa perdiera más del 90% de sus animales. En otras ocasiones son las materias primas, el petróleo, minerales, gas o diamantes los que han originado ciertos conflictos, tanto que se piensa y menciona el programa de medio ambiente de la ONU que al menos el 40% de todos los conflictos del mundo están vinculados a lo que es la explotación de recursos naturales y su pérdida. Desde 1946 hasta el 2010, los conflictos han sido el principal factor que ha permitido predecir la disminución de las especies silvestres. Por todo ello, el derecho internacional humanitario expone que hay que proteger el medio ambiente natural y limitar los daños que se le causen, no solo porque el medio ambiente sostiene la vida humana, sino también por su valor intrínseco. Así, el derecho internacional humanitario prohíbe el uso del medio ambiente como arma, esto es, prohíbe los ataques deliberados contra el medio ambiente natural y en particular la destrucción de recursos naturales y el uso de técnicas de modificación ambiental, tal como el empleo de herbicidas para alterar el equilibrio ecológico de una región. Asimismo, exige que las partes en conflicto contemplen si existe la posibilidad de causar daño ambiental antes de decidir un ataque. El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte a las partes en conflicto que podrían realizar las acciones siguientes para prevenir el daño ambiental. Evitar ubicar a las tropas o el material militar en ecosistemas frágiles o zonas protegidas como los parques nacionales. Realizar cartografías de las zonas de importancia ecológica o fragilidad y no conducir operaciones militares en ellas. Acordar la designación de esas zonas como zonas de desmilitarización, donde no pueda desplegarse ninguna acción militar y donde se prohíba el acceso de los combatientes y del material militar. De la misma forma, hay que respetar estos principios durante un conflicto. También hay que hacerlos a posteriori cuando éste ha terminado. Y es que cuando una sociedad pasa de la guerra a la paz, resulta impredecible tomar medidas para limitar la deforestación y controlar el uso excesivo de los recursos naturales. Tampoco hay que olvidar la relación entre el medio ambiente y la crisis humanitaria a otros niveles. El último informe del Grupo
intergubernamental de expertos sobre cambio climático, lo que conocemos como IPCC, evidenció que los efectos del cambio climático agravan de forma excesiva esas crisis humanitarias. Entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven actualmente en contextos altamente vulnerables al cambio climático, situados en su gran mayoría en las zonas más pobres del mundo. La crisis humanitaria olvidada, que generalmente quedan fuera del foco público por falta de compromiso político, mediático o económico, y también sufren de manera más agresiva las crisis climáticas. Daños ambientales antes de los conflictos. El impacto ambiental de las guerras comienza mucho antes de que ocurran. Construir y mantener fuerzas militares consume vastas cantidades de recursos. Estos pueden ser metales comunes o elementos de tierras raras y minerales críticos, agua o hidrocarburos. El control sobre minerales críticos militarmente relevante se está convirtiendo en una consideración estratégica cada vez más importante para los ejércitos, como lo demuestran las políticas hacia Ucrania y la República Democrática del Congo. Mantener la preparación militar significa entrenamiento, y el entrenamiento consume recursos. Los vehículos militares, las aeronaves, buques, edificios e infraestructura requieren energía, y la mayoría de las veces esta energía es petróleo y la eficiencia energética es baja. Las emisiones de dióxido de carbono de los ejércitos más grandes son mayores que la de muchos de los países del mundo juntos. Se estima que los ejércitos son responsables del 5.5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, los informes de misiones militares a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son deficientes. Los ejércitos también necesitan grandes extensiones de tierra y mar, ya sea para sus bases e instalaciones o para pruebas y entrenamientos. Se cree que las tierras militares cubren entre el 1 y el 6% de la superficie terrestre mundial. En muchos casos se trata de áreas de importancia ecológica. Si bien excluir el desarrollo público de estas áreas puede beneficiar la biodiversidad, rara vez se debate si podrían gestionarse mejor como áreas civiles protegidas. El entrenamiento militar genera emisiones, altera los paisajes y los hábitats terrestres y marinos, y genera contaminación química y acústica por el uso de armas, aeronaves y vehículos. El mantenimiento y la renovación de equipos y materiales militares implica costos constantes de eliminación con implicaciones para el medio ambiente. No solo las armas nucleares y químicas más peligrosas generan problemas ambientales a lo largo de su ciclo de vida. Lo mismo ocurre con las armas convencionales, en particular cuando se eliminan mediante incineración o cielo abierto o detonación. Históricamente, grandes cantidades de municiones excedentes también se vierten al mar. Un historial de deficiente supervisión ambiental ha dejado muchos países con graves legados ambientales vinculados a la contaminación militar, con impactos en la salud pública y elevados costos de remediación ambiental. Estos siguen aumentando a medida que se identifican
contaminantes emergentes como los que conocen como PFAS. Si bien la atención se ha centrado principalmente en estos contaminantes provenientes de las espumas contra incendios en los aeródromos militares, existe una creciente conciencia de que también se utilizan en muchas municiones convencionales. Estos legados también representan un problema en las bases militares en el extranjero, donde los acuerdos unilaterales con los países anfitriones pueden reducir la supervisión ambiental. Indirectamente, los altos niveles del gasto militar derivan recursos de la solución de los problemas ambientales y del desarrollo sostenible. Las tensiones internacionales avivadas por altos niveles de gasto militar también reducen las oportunidades de cooperación internacional ante amenazas ambientales globales, como la emergencia climática. También es importante considerar cómo las políticas de seguridad y el militarismo se adaptan para garantizar el acceso y el control de recursos naturales como el petróleo, el gas, el agua y los metales. Daños ambientales durante los conflictos. El impacto ambiental de los propios conflictos varía considerablemente. Algunos conflictos armados internacionales pueden ser breves, pero altamente destructivos. Algunas guerras civiles pueden durar décadas, pero librarse con baja intensidad. Muchos conflictos contemporáneos han difumado las fronteras durante años, pero con periodos prolongados de guerra de alta intensidad. Quienes combaten, donde luchan y cómo se hacen, influye considerablemente en el impacto ambiental de un conflicto. Los conflictos de alta intensidad requieren y consumen grandes cantidades de combustible, lo que genera emisiones masivas de dióxido de carbono y contribuyen al cambio climático. Los primeros 3 años de la invasión rusa a Ucrania han generado las emisiones equivalentes anuales de países Austria, Hungría, República Checa y Eslovaquia juntas. Es la primera vez que se ha realizado un esfuerzo para calcular las emisiones de un conflicto. Los movimientos de vehículos a gran escala pueden provocar daños físicos generalizados en paisajes sensibles y la geodiversidad, al igual que el uso intensivo de artefactos explosivos. El uso de armas explosivas en áreas urbanas crea una serie de riesgos ambientales, incluidas grandes cantidades de escombro y los escombros que pueden causar contaminación del aire y del suelo. La contaminación también puede ser causada por daño a la industria ligera y a la infraestructura ambientalmente sensible, como las plantas de tratamientos de agua. La pérdida de suministro de energía puede tener efectos reverberantes que son perjudiciales para el medio ambiente, cerrando plantas de tratamiento o sistemas de bombeo, o puede conducir al uso de combustibles más contaminantes o generadores domésticos. Las guerras impactan la vida humana, animal, vegetal, de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, destruyendo el equilibrio de la naturaleza, afectando la convivencia de la humanidad y la naturaleza. Todos perdemos y solo unos cuantos obtienen beneficios, y es un daño que queda por años o décadas, limitando la salud y la calidad de vida, afectando los derechos humanos. De ahí la importancia de trabajar por una cultura de paz y el respeto a la vida de todos y de la naturaleza. Gracias, su amiga Alejandra Moreno García, de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. Y recuerden, los conflictos, las guerras son muerte. Vayamos por el cuidado de la naturaleza que hemos dañado tanto por miles de circunstancias. Ya no hay tiempo
hacia el futuro. Tenemos que actuar en este momento si queremos mejorar las condiciones de todos y la salud. Muchísimas gracias. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.